Tal? Hola a todos y bueno, estamos nuevamente aquí en el canal Tarot de la Calle con nuestro ya amigo, el sacerdote y exorcista Iván del canal Light to Mind. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Denise, gracias por invitarme una vez más a tu canal y vamos a hablar aquí de cositas interesantes en el día de hoy. Como ya saben, bueno, hemos tenido unas elecciones en los Estados Unidos. Hay un candidato que se proclama como ganador, pero oficialmente todavía no lo es. Hay otro, el actual presidente ha dicho que hay un posible fraude en varios estados y están litigando legalmente todo esto. Esto es lo que vemos. Esto es lo que vemos en las noticias, bueno, en algunas noticias más que en otras, en algunas noticias más información que en otras, en algunos medios más información que en otros. Pero Iván, ¿tú nos puedes explicar un poco qué es lo que está pasando detrás de todo esto a nivel espiritual? ¿Qué puede estarse moviendo detrás de esto? Porque hay muchas cosas aquí, aparte de lo aparente, aparte de lo que vemos. Sí, claro, realmente hay que entender que todo esto es mucho más profundo de lo que nos muestran y hay que entender pues que la realidad no solo se crea en este nivel que percibimos las personas en esta realidad de tercera dimensión. Hay que entender que todo esto que sucede a nivel geopolítico y geoestratégico es planificado en otro plano, aparte de ese plano material, en el plano en el que podemos llamar plano etérico o cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque básicamente, si nos metemos a hablar de realidades holográficas o de cómo creamos la realidad del ser humano, la realidad que vivimos, cabe decir que todo lo que nosotros vivimos es creado anteriormente, antes de que nosotros lo vivamos como experiencia, es creado en esa realidad de cuarta dimensión o etérica. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros emanamos a nivel energético y espiritual, se condensa en esa realidad, emite una frecuencia y cuando esa frecuencia, esa realidad holográfica tiene suficiente energía, se empieza a manifestar, a materializar en esta realidad física que vivimos. Y es interesante entender esto porque eso nos da una gran herramienta para nosotros empezar a crear nuestra vida. Estas élites, esta gente, estas personas que están en el poder y el poder más allá de lo evidente, saben de todo eso y saben muy bien manipular esa realidad de cuarta dimensión para que luego nosotros aquí, los seres humanos, vivamos las realidades que a ellos les interesa para crear disonancia, para crear crueldad, para crear enfermedad, para crear muerte, separación. Y podemos ver que con toda esta situación de las elecciones de América, podemos ver que está sucediendo eso, sea el resultado que sea quien sea que gane, va a crear discordia. Mucha gente va a perder la fe en la democracia y tenemos que entender que Estados Unidos es el país por excelencia de la democracia. Y si ya ni siquiera en ese país se respeta esa entidad democrática, debido a fraudes o a manipulaciones o este tipo de situaciones que se están viendo, mucha gente va a perder uno de los grandes pilares de creencia en la sociedad. Tenemos que entender que el ser humano tiene varios pilares que son la religión, la política, la economía y la ciencia, que nos habla de lo que debemos saber. Si se nos cae la fe en esos pilares, nuestras estructuras se vienen abajo y nos crea confusión, nos altera como seres humanos. Iván, entonces podríamos decir que efectivamente, como ya se ha dicho muchas veces, estamos en medio de una lucha, una fuerte lucha entre la luz y la oscuridad. Sí, se puede decir así, que realmente ya llevamos mucho tiempo viviendo esto. Hay que entender que en qué momento estamos de esa lucha. En este momento hay un 70% de oscuridad en el mundo y un 30% de luz. Es muy duro decir esto, eh, pero hay que entender que también estamos viviendo un pase de la noche galáctica al amanecer galáctico y todos sabemos que la noche es más oscura antes del amanecer. Y claro, estamos en ese momento de crisis existencial como humanidad en el que se evidencia.
todo, se exalta todo lo negativo para que tomemos conciencia y podamos aportar luz, podamos aportar conciencia, podamos despertar, como se dice, ¿no? No por acaso le llamamos despertar a un amanecer. Está relacionado. Exacto. Tenemos que levantarnos, tenemos que tomar conciencia y comprender esa nueva realidad que se nos está presentando. Como todo, hay gente que le gusta dormir más, hay gente que le gusta dormir menos y cada uno tiene su propio ritmo, ¿no? Pero es importante que todos a nuestro ritmo vayamos tomando conciencia de que las cosas pueden ser llevadas de una manera diferente, se puede vivir de una manera diferente y sobre todo la gran prueba como humanidad que tenemos aquí es que tenemos ya de una vez que tomar las riendas de nuestra propia existencia, cada ser humano de manera individual. Tenemos que quitarnos los falsos conceptos de que va a venir un salvador, ya sea este un mesías, ya sea este un alienígena, ya sea O un Trump o político, ya Biden. sea un sacerdote, sea quien sea, da igual, tenemos que quitar esa arquetípica estructura de nuestra mente de que va a venir alguien a arreglar nuestra papeleta y no es así. Estamos en un momento en el que la humanidad, esa segunda venida del Mesías que hablan en muchas escrituras, es el Mesías de cada uno, es la luz que cada uno tiene dentro, que tiene que aflorar ya de una vez, para que tengamos la fuerza y la capacidad suficiente de crear nuestro propio holograma de existencia, para crear la realidad que nosotros queremos vivir en positivo. Yo creo fielmente que el ser humano no quiere sufrir. Nadie hace por sufrir para sí mismo. Es incongruente, ¿no? No tiene sentido. ¿Ok? Entonces, todos queremos de alguna manera nuestro bien. Donde nos equivocamos es en la manera de cómo actuamos, la manera que creemos que tenemos que llevar a cabo la estrategia para poder llegar a ese bien. En el momento que tomemos conciencia de que hay determinadas situaciones que, por ejemplo, hay abundancia para todos, que no es necesario competir, que podemos apoyarnos unos a otros y todos al mismo tiempo evolucionar y mejorar en la vida. Cuando empezamos a comprender toda esta realidad, de que el ser humano, por ejemplo, tiene la capacidad de sanarse a sí mismo, cuando empezamos a comprender cómo esto realmente funciona, vamos a empezar a expandirnos como humanidad. Iván, una pregunta. Hablabas al principio de las élites y las asociabas con distintas energías. ¿Es posible que desde esas élites se manipule incluso lo que pueden llegar a ver el inconsciente colectivo, los videntes, Claro, las personas claro. que trabajamos con el tarot, etcétera? Sin duda, hay que entender cómo funciona cuando alguien hace un acto de evidencia o cuando alguien usa una técnica de lectura. Por eso yo cuando hice mi vídeo sobre búsqueda de información sobre el próximo presidente, que lo podéis ver en mi canal, eh, yo dejé muy claro que la información que iba a aparecer ahí es la que había en ese momento, en ese día, en ese minuto, disponible para captar. No quiere decir que eso vaya a ser definitivo. Si nosotros creamos una realidad holográfica en la cuarta dimensión, en el campo etérico, la mayoría de la gente va a leer lo que hay ahí y va a traer esa información para este plano material. ¿Ok? Que Ok. es básicamente lo que sucede en la mayoría de lecturas de clarividencia, de tarot, de lo que sea. Se Se va a va a ese un campo campo, se etérico, coge de esa ese campo información etérico se saca la información. Y lo y que se estamos plasma en la viendo es que materia. tal vez ese campo etérico puede haber sido incluso manipulado. Evidentemente puede ser. Ay, mira, es muy simple. Si nosotros nos ponemos ahora 1000 personas, 1000 personas, no necesitamos mucho más, o 500 personas, durante X días en el tiempo, durante X minutos durante esos días, a crear una realidad igual, igual, exactamente igual, o sea, 500 personas pensando en el mismo momento, a las mismas horas, durante los mismos días, y eso llevado en un proceso en el tiempo, primero se va a crear esa realidad en el campo etérico y si se continúa alimentando con la suficiente fuerza, esa realidad se va a manifestar en la materia, sea Ok. la que sea. Por eso
ahí la magia de los mass media. Nos muestran cómo debemos pensar y cómo debemos sentirnos y nos manipulan para que pensemos y nos sintamos de esa manera. ¿Qué sucede en ese momento? Cuando somos X millones de personas pensando y sintiéndonos durante X días de nuestra vida de esa manera, ¿qué va a suceder? Que vamos a crear esa realidad. Esto está siendo llevado a un extremo ya que ni se podía imaginar años atrás. No tengo que dar muchos los detalles, encender las noticias. Vais a ver. Y hacer un ejercicio de autorreflexión muy simple. ¿Cómo os sentís cuando ponéis a ver las noticias? ¿Cómo os sentís por dentro? ¿Qué sentís en vuestro plexo, en vuestro centro energético del cuerpo? ¿Qué sentís? ¿Se expande o se cierra? ¿Os crea ansiedad o os sentís feliz? Parar a ver, es muy simple. Poner las noticias y parar a ver, sentiros, abstraeros un poquito de lo que están diciendo, simplemente poneros delante de la pantalla, ver el mensaje y ver cómo os sentís. Ahí vais a tener la indicación de la realidad que nos están manipulando para crear y no es nada buena. Así es. Yo los invito a que vean la segunda parte de este programa. La segunda parte, el link está aquí abajo en la caja de descripciones. Es precisamente una tirada de varios elementos que hizo Iván sobre este tema de la presidencia de los Estados Unidos. Los invito a que lo vean porque efectivamente, como él dijo, van a ver la información que había en ese momento, la información que había en el campo etérico en ese momento. Él lo prueba con 3 diferentes métodos y son métodos realmente muy interesantes. En todos tiene un resultado similar. Y yo creo que es importante ir a verlo para entender un poco lo que estamos viviendo y lo que puede estar por pasar o lo que se puede haber creado en ese campo etérico y las distintas implicaciones que eso puede tener. ¿Qué te parece a ti, Iván? Correcto, bueno, yo dejé ese vídeo para mostrar, ¿no? En ese momento había mucha gente con dudas de lo que iba a suceder y quise dejar muy claro que esto era algo totalmente aislado de lo que mi ego pudiera querer o interpretar o valorizar en ese momento, simplemente era coger la información que había en el ambiente y traspasarla de una manera que fuera fácil de entender sin importarme el resultado, porque es importante disociarse del resultado cuando se hace una lectura, sea del ámbito que sea. El futuro no está escrito, siempre es una orden de probabilidades. Y vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, si los videntes pudieran tener la información absoluta y totalmente exacta, como si fuera una matemática exacta de lectura, mucha gente tendría su vida más que solucionada. ¿Qué sucede? Eso no funciona así. No Las funciona. probabilidades siempre están ahí abiertas, siempre un cambio en cualquier ámbito puede crear una realidad completamente diferente a lo que en ese momento se leyó. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por Y eso son sobre todo lo que tú decías, Iván, el poder interior de cada uno de nosotros, cambia. para cambiar y generar todas esas nuevas realidades, ¿correcto? Tú hablaste de tu vídeo en el que decías para orar. Yo iría un poco más allá. Está muy bien orar, es importante, nos conecta con la fe que cada uno tenga, pero se trata más que de orar de una manera escrita o de manera hecha. Yo creo que hay que ir más allá y orar, hacer de nuestra vida una oración. ¿Cómo se hace eso? Viviendo desde nuestra verdad, viviendo desde nuestra luz y manifestando esa luz en nuestro holograma, en nuestra vida. Así es, así es. Bueno, vamos entonces a la segunda parte de este vídeo, Iván. Nos vemos en tu canal Light to Mind y les recuerdo que el link para esta segunda parte está aquí abajo en la caja de descripciones. Hasta Ok, ahora. perfecto. Chao. Hasta ahora. Chao.